Hermanos queridos, por favor, no abran sus Biblias. Ténganlas ahí a mano, pero hoy voy a leer la nueva versión, la nueva traducción viviente, que es una versión un poco diferente a la Reina Valera. Y si quieren comparar, pueden tener la Reina Valera o cualquier otra versión, pero esta vez, por favor, escuchen con atención. Dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 6. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se da cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. En cambio, un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. ¿No se dan cuenta de que el que hace lo malo no heredará el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Oremos. Señor nuestro, hemos leído esta porción de tu palabra en la que en forma directa nos hablas para avergonzarnos. Y nos avergonzamos con los corintios, pese a esos casi 2000 años de diferencia que nos separan. Todavía la vida de los creyentes en nuestros días no dista mucho de la mala conducta de los corintios. Señor, a esos creyentes tú a través del apóstol Pablo les dijiste que no eran espirituales, eran carnales, estaban vendidos al pecado. Si nosotros vivimos en la misma forma, también recibimos esa
exhortación tan dura, una amonestación que es necesario que nos sacuda hasta lo profundo, nos lleve al cambio de vida. Te pedimos, Señor, que por la virtud, el poder de tu Espíritu, esta palabra penetre como espada de doble filo y parta a lo profundo de nuestro corazón para santificación. En el nombre de Jesús. Amén. La vida cristiana es maravillosa y es tan maravillosa que nos asombra. En nuestro asombro muchas veces dejamos de ser realistas y somos triunfalistas y pensamos que todo va a ir automáticamente bien, que ya no es posible que vaya mal puesto que ya estamos del otro lado. Y esa es una mala comprensión de lo que ha pasado con nosotros. Necesitamos entender que efectivamente respecto a la cruz, en el sentido de la identificación con Cristo, claro, ya estamos al otro lado. Estamos al lado de Dios, en contra del enemigo. Pero eso es respecto a la justicia, a la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto. Así que hay beneficios maravillosos que acompañan al acto soberano de Dios de justificarnos cuando creemos en Jesucristo. Ahora, eso podría llevar a las personas a pensar, ya soy santo y ya estoy actuando como santo. Pero no es así. Soy santo solamente en el sentido de la posición delante de Dios. Soy santo en cuanto a lo que el Señor nos mira a través de Jesús. Por eso muchas veces en el texto de las epístolas, al escribirles los diferentes apóstoles, ya sea Pablo, Juan, Pedro, etc., a los creyentes se les llama santos. Correcto. En nuestra posición en Cristo somos santos, pero no en nuestra conducta, no en nuestra actitud necesariamente. Porque la verdad es que somos tan capaces de pecar que nos asombra con qué naturalidad el pecado otra vez nos toma y nos lleva a ese valle de desesperación, tal como lo expresa el mismo apóstol Pablo en la epístola a los Romanos en el capítulo 7. Pero ahora no está apuntando a esa experiencia existencial, sino en la vida práctica, a la responsabilidad que tenemos nosotros de dirimir nuestras diferencias los unos con los otros. ¿Cómo dirimen sus diferencias los del mundo? Como Caín, básicamente. Está enojado con Abel, le tiende una trampa, lo saca a un lugar propicio y lo mata. Eso es lo que hace Caín. Y eso seríamos capaces de hacer nosotros también si no hubieran ciertas restricciones. A la postre, lo hacemos, cuidando de ciertos detalles y tratando de no ser descubiertos.
¿cómo comienza el asunto? Necesitamos reconocer que vivimos en este mundo y nuestro corazón inevitablemente se va aferrando a las cosas del mundo. Amamos al mundo. Por eso el apóstol Juan, en su primera epístola, nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Amamos eso. Amamos nuestras posesiones y a veces amamos aquello que creemos que vamos a poseer. Y es pecado. Si fuera solamente que lo amamos, tal como nos advierte Juan, podríamos disimularlo o negarlo. Pero ahora nos está hablando Pablo de que eso nos lleva a enemistarnos el uno contra el otro, a tener esos desacuerdos, porque cada uno de los dos quiere tener lo mismo. Posiblemente esto haya nacido con algo del dinero. Una de las partes se siente afectada. Piensa: me han estafado. Es decir, no he obtenido lo que se esperaba que pudiera obtener. Muchos negocios son así. La expectativa para ambas partes es muy alta, muy grande. Y algunas veces ninguno de los dos gana nada o alguno de los dos gana menos de lo que esperaba y siente que el otro le ha quitado lo que es suyo. En esas situaciones, ¿qué hacían los corintios? ¿A qué se está refiriendo el apóstol? Dice: van ante los tribunales del mundo. Y quizás en el tribunal del mundo el juez le dice: bueno, ¿qué negocio era? ¿Cómo han entrado en acuerdo entre ustedes? ¿Cómo han hecho el negocio? ¿Dónde se han conocido? Qué vergüenza que en esa situación tengan que decir: sí, porque somos de la misma iglesia. Y en la iglesia nos hemos conocido y hemos pensado: es mi hermano, comparte la misma iglesia, hasta nos sentamos juntos. ¿Cómo voy a desconfiar? Y el juez dice: ¿y tienen un contrato? Bueno, de palabra. ¿Cómo voy a desconfiar de mi hermano? Y el juez está pensando: se llaman hermanos y no tienen escrúpulos en perjudicarse mutuamente. Y están tan enojados que si yo los dejara, se pelearían a cuchillo. ¿Cómo puede ser? Ahora, ¿significa esto que entre cristianos no deben hacer negocios? No. Por supuesto, ¿quién mejor para hacer un negocio contigo sino un cristiano? Pero eso no significa que no se cumplan todos los pasos de seguridad. Y si hay dinero de por medio, debieran haber documentos y un contrato tan claro que quede en la forma más evidente posible cuál es el móvil, qué es lo que están buscando. No es malo hacer negocios. Hay que hacer negocios. Justamente en la primera epístola del apóstol Pablo, escrita a creyentes, que es Primera Tesalonicenses, el mandato es: ocúpense de sus negocios. Es decir, hagan algo productivo, algo que les reditúe beneficios
con lo que se puedan ganar la vida. Claro que no es malo ni es prohibido hacer negocios. Lo prohibido es hacer negocios que dejen algo dudoso, nebuloso, oscuro, y que se entienda, bueno, entre cristianos no hay problema. No debiera haber problema. Pero si se hacen las cosas mal, van a surgir los problemas. El razonamiento que sigue el apóstol Pablo es este. Dice, ¿no se dan cuenta de que un día nosotros juzgaremos a los ángeles? Es más, nosotros vamos a juzgar al mundo entero. Por supuesto, con Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que ahora no tenemos ni siquiera el menor empacho en hacer las cosas mal, hacer negocios a la manera del mundo y actuar a la manera del mundo, teniendo que acudir ante alguien para que diga que tienes razón y que el otro es un estafador? Pero cuidado, le estás diciendo estafador a un cristiano. Si lo es. ¿Por qué es posible que no sea un cristiano? En las puertas de las iglesias no hay una cámara de rayos X. Y aunque la hubiera, no sería suficiente para ver el estado del corazón de las personas cuando entran. A nosotros nos consta. Han entrado personas a nuestra congregación, llamándose hermanas, y han estafado a algunos de los nuestros. Qué triste, qué pena. Pero así es. No tenemos la posibilidad de cerrar las puertas para la gente. El que quiera puede venir, y entre las muchas ovejas van a haber algunos lobos también. Por eso debemos tener cuidado y relacionarnos en el mismo nivel que cualquier persona decente, aún sin ser cristiano. Debe tomar los recaudos porque es fácil encontrarse con el engañador, con el estafador. Ahora, hay diferentes situaciones. Por supuesto, puede venir un cristiano y pedirte hacer un negocio porque él necesita hacer el negocio. Entonces debieras pensar que es posible que él no pueda cumplir. Y debieras medir tu capacidad porque quizás tengas que perder lo que inviertas. Y tal vez tengas que decir, voy a perder si es necesario. Quiero hacer el negocio por favorecer al hermano. Si pierdo, está bien. Ahora, hay cosas que no puedes perder. No puedes perder más que tu propio patrimonio, o no puedes perder de tal manera que comprometas lo que no es tuyo. Entonces mejor no hagas el negocio. Porque cuando haces un negocio que aparenta ser demasiado atractivo, debes sospechar. Eso es básico. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol entonces? Dice, algunos de ustedes demandan ante los incrédulos, es decir, en el sistema judicial del mundo, y de esa manera los de adentro, los hermanos, quedan mal, por tanto queda mal la iglesia frente a los incrédulos. Luego, ¿cómo podrías hablar a los incrédulos del poder de Cristo que transforma a las personas? Dice, el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes.
qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? Ahora, la pregunta, ¿por qué no se dejan estafar? Es una pregunta retórica que utiliza de una exageración, por tanto, una hipérbole. No está proponiendo el apóstol como una línea de conducta digna y aprobada para el cristiano, hacer de tonto y dejarse estafar. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es preferible ser estafado a permitir que el nombre del Señor sea humillado. Si el costo para mantener el honor del Señor es que pierdas algo de dinero o que pierdas el negocio en cuestión, ¿por qué no? Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué no? Por supuesto, el momento en que quieras decir no, debiera ser el momento en que están por realizar el negocio. Ahí tendrías que pensar, ¿me conviene o no? Si no te conviene el negocio, no estás obligado a llevarlo adelante. Si no te conviene, es preferible que a tiempo, con toda decencia, digas, no me conviene este negocio. Busca otra persona para hacer. Yo no voy adelante. Y así no hay daño. Pero si has realizado el negocio y ni siquiera en oración le has pedido a Dios su guía, entonces más adelante sería mejor que pienses en no acudir a los tribunales. Ahora, lo difícil de todo esto es que parece ir en contra de otra enseñanza paulina muy referida al asunto. Esta otra enseñanza se encuentra en la epístola a los Romanos, el capítulo 13. Ahí se nos dice que todos debiéramos someternos o sujetarnos a toda autoridad superior, y entre ellos en los tribunales. Quiere decir que si un juez te manda llamar, no debieras tú decir, no, un momento, yo soy cristiano, mi ciudadanía está en los cielos, no acudo, no atiendo, no me someto. Porque eso sería rebeldía, desobediencia civil. No es eso. De vez en cuando vas a tener que acudir a los tribunales y defender tu causa. Lo que está enseñando 1 Corintios 13 no entra en contradicción con este pasaje, sino que más bien lo complementa. Esta es la forma en que debiéramos leer los dos pasajes juntos. En el caso de Romanos, lo que está diciendo es que tú, como ciudadano terrenal en el país en que estás, reconozcas a las autoridades y lleves tu causa con respeto, con reverencia y siempre bajo la ley de Dios, es decir, diciendo la verdad y amando al prójimo. Cuando eres convocado, es necesario que acudas. Pero no debieras hacer tú que por tu causa o por defender tus intereses hagas que otra persona, un hermano, sea convocado y entren en confrontación haciendo quedar mal el nombre del Señor. Eso es lo que concretamente está prohibido en este pasaje. Nos hace una pregunta. ¿Por qué no se dejan estafar? Alguien dice, sí,
No me dejo estafar porque no soy tonto. Sí, pero no eres tonto si lo haces con plena conciencia del asunto. Pero ¿por qué me dejaría estafar? Miren qué dice. Delante de los incrédulos, la conducta de los cristianos tiene un valor instrumental para que la fe sea propagada. Muchos en el mundo no están dispuestos a considerar a Jesucristo como Señor y Salvador porque ven la vida de algunos cristianos que es de mal testimonio, que es muy triste. Es muy triste, pero es la realidad. En muchos casos es con hipocresía que los impíos dicen, yo no soy de Cristo porque no quiero ser como los cristianos. En realidad están buscando desarrollar una nube de polvo detrás de la cual esconderse porque no quieren confesar su pecado. Sí, pero les estamos dando esa nube de polvo con nuestra mala conducta. Debiéramos ser mucho más cautos y reconocer los intereses del reino son mayores que los nuestros. Y si tú por causa de Cristo permites ser estafado y pierdes algo de dinero, qué sé yo, o pierdes una posibilidad, el Señor no va a quedar en deuda contigo. Él te va a reponer. Él va a hacer justicia. Hay temas en los que no se trata solo de dinero. Se trata de otros delitos, de otros asuntos. Debiera una familia cuya hija ha sido violada, por ejemplo, llevar ante los tribunales al violador? Yo pienso que sí. Pienso que eso debía ocurrir. Porque lo otro es apoyar la impunidad. No está hablando entonces de situaciones así en las que por no hacer algo estás cooperando con la injusticia. No está hablando de eso. Está hablando estrictamente de la posibilidad de perder lo tuyo en aras de que el prestigio y el nombre del Señor no sean agredidos, no sean menoscabados. Dice el apóstol, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. Ya en el capítulo anterior nos ha hablado muy claramente de eso. En el capítulo anterior nos ha hablado de un caso de inmoralidad muy grave, siendo que ellos lo tomaban como algo secundario. Y dice, hay los pecados escandalosos por los cuales el malvado debiera ser sacado de en medio de la comunidad de los justos, que es la iglesia. Hermanos queridos, todo esto significa que nosotros debemos tomar muy en serio el nombre del Señor y hacer todo lo necesario para que sea exaltado. Y debiéramos considerar muy en serio el nombre y el prestigio de la iglesia y jamás hacer críticas delante de los impíos y no escudarnos frente al pretexto de que estamos hablando la verdad. Sí, tal vez sea la verdad, pero hay instancias ante las cuales debemos decir la verdad, nunca
haciendo que el nombre del Señor sea menoscabado. El Señor va a tomarnos cuenta si somos negligentes al cuidar de su buen nombre. Esta es una extensión del tercer mandamiento. El tercer mandamiento de la ley de Dios dice: no tomarás el nombre del Señor en vano. Ok, esa es la forma del pecado concreta. Es el que maldice, el que habla mal de Dios, el que menciona el nombre de Dios sin necesidad, o el que perjura, etc. Sí, esa es la aplicación directa. Pero hablar en contra de Jesús, del Evangelio, de la Iglesia de Cristo, esto debiera requerir mucho cuidado. No podemos hacerlo sin despertar la ira de Dios. Vamos a cuidar de las cosas de Dios. Hemos dicho que 1 Corintios tiene un tema transversal: la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Los que causan división deben ser tenidos como extraños. Las divisiones justamente vienen de prácticas como esta que hemos mencionado ahora. Guardemos nuestro corazón. Digamos la verdad, sí, pero en amor, en justicia y en reverencia para con Dios. Que el Señor nos guarde, nos guíe, nos proteja, nos ponga dentro de ese cuidado de verdad y amor que Él mismo recomienda. Dios les bendiga. Señor nuestro, insistimos en nuestra oración. Sé propicio a nosotros, Señor. Guarda nuestras lenguas de hablar lo indebido, de pleitear entre nosotros. Señor, manténnos unidos en tu amor, aún a costo de nuestros intereses. Bendito sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.